usar Visual Studio Code con .NET. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué usaríamos el Visual Studio Code en lugar del Visual Studio? Y para esto hay que entender que estos son dos conceptos diferentes, son dos cosas diferentes. Uno es un entorno de desarrollo integrado y el otro es simplemente un editor de código. Pero ¿por qué utilizaríamos un editor de código en lugar del entorno recomendado? Para esto quiero decir que no en todos los casos hay que usarlos. Yo recomiendo unos en específico y son el desarrollo web y el desarrollo MAUI con C#. Y para eso tengo una tabla acá donde recomiendo algunos tipos de proyectos. Por ejemplo, pues todos los recomiendo con el Visual Studio, ¿verdad? Es el entorno de desarrollo recomendado. Y aplicaciones de consola podemos desarrollar en Visual Studio Code. Aplicaciones web y aplicaciones MAUI, como les dije, igualmente recomendaría utilizar Visual Studio Code. ¿Por qué estos dos en específico? Porque Microsoft tiene extensiones para el lenguaje C# y para MAUI en específico. Así que es común en estos días desarrollar MAUI en Visual Studio Code. Y de hecho, desde mi perspectiva, es más cómodo. Aplicaciones Xamarin no las recomiendo, ni aplicaciones WinForm o WPF. ¿Por qué? Porque esto es algo más nativo y el asunto es que estos entornos requieren una previsualización del código XAML, la cual no la tendrías y tendrías que compilar el proyecto para poder ver el resultado. Aplicaciones Blazor sí, y pues con aplicaciones F# no he tenido la oportunidad. Pero bien, ¿qué necesitamos para empezar? Pues necesitamos el Visual Studio Code. Otra cosa que necesitamos es tener el .NET. Si no tienes el Visual Studio instalado, debes descargar el .NET. Vas a la página de .NET, escribes en tu navegador .NET.log y te va a salir esta página. Y pues en estos días estamos en la versión 8 de .NET, pero puedes instalar un específico. Por ejemplo, yo voy a instalar la 7 en este caso. Así que simplemente la descargar o buscas una versión en específico. Yo acá lo tengo descargado. Simplemente debes darle clic y abrir. En este caso a mí me dice que si deseo modificarlo porque ya lo tenía instalado. A ti simplemente te saldrá de instalarlo, ¿ok? Así que una vez lo tengamos instalado, ya podríamos acceder a .NET en nuestra máquina. ¿Y cómo accedemos al .NET en nuestra máquina? Pues podemos usar el PowerShell. ¿Por qué? Porque el .NET es una herramienta de consola, es una CLI, es una línea de comandos. Así que ¿cómo accederíamos a esta CLI? Pues poniendo la palabra .NET. Y pues acá nos sale, ¿verdad? Pedir ayuda, información, los SDK que tenemos, los runtimes, etc. Así que lo que yo voy a hacer es poner .NET New List. Y esto me listará todos los posibles proyectos que podemos llevar a cabo con .NET a través del CLI. En este caso espero que estés familiarizado con la consola o las terminales porque son los que usaré para moverme. Ok, entonces acá puedes ver la lista completa. Aplicaciones Blazor, aplicaciones ASP, puedes crear con ASP Core y React o Angular, bibliotecas de clases, MVC, etc. Hay varios tipos de proyectos. Así que lo que haré será acá tengo una carpeta que se llama dev. Voy a entrar en esa carpeta dev. En este momento está vacía. Y acá voy a crear un proyecto, pero lo voy a crear directamente con el CLI de .NET. Así que ponemos .NET New. Y aquí, después del New, iría el tipo de proyecto. ¿Y cómo sé qué tipo de proyecto? Pues para eso podemos ver la lista completa, ¿verdad? En este caso voy a crear simplemente una aplicación de consola. Así que este es el comando en sí, es console. Así que vamos de nuevo. .NET New que console. Y para darle un nombre en específico, usamos la bandera "-n" y acá le pasamos el nombre. En este caso yo le voy a poner test1. Le doy enter y pues ves que la plantilla de aplicación consola se creó correctamente. Hacemos un ls y acá vemos, hacemos un code test1 y pues debería abrirmelo con el Visual Studio Code. En este momento tengo el Visual Studio por defecto, no le he instalado nada, así que veremos todo el cómo configurar nuestro entorno. Acá puedes ver
el programa de la aplicación de consola en las últimas versiones es muy minimalista y ya no incluye las clases y todo eso, ¿verdad? En este caso aquí le pondré Hello Kidatech. Y pues, ¿cómo ejecutamos esto, verdad? Por acá no veo ningún botón para ejecutarlo, darle play, pero podemos hacerlo todo desde consola. ¿Cómo? Con un .NET Run. Me dice que no se ha podido ejecutar el proyecto porque no estamos en la ruta del proyecto. Así que debemos movernos. Ahora sí, hacemos el .NET Run. Tardar un poquito para compilarlo y nos mostrará la salida de nuestro programita que tenemos ahí. Y pues acá pueden ver el Hello World porque probablemente no guardé el archivo. Ahora le damos de nuevo y ya nos mostraría el Hello Kidatech. Así que así de simple podemos usar C# y proyectos desde el Visual Studio Code, o en realidad desde cualquier editor, pero claro, el Visual Studio Code es el editor por excelencia, ¿no? Si ves acá, nos sale una ventana donde nos recomienda instalar extensiones. Le voy a dar a instalar, de hecho la iba a buscar, pero acá no sale. Le voy a dar a instalar. Y pues ves que nos abrirá el C#.Kit. Esta extensión en realidad es un paquete de otras extensiones que nos ayudarán a desarrollar mejor en .NET. Mientras se instala la extensión, quiero hablarles de otras ventajas de desarrollar en Visual Studio Code con C#, con .NET. Otra ventaja es que entiendes en sí qué es lo que sucede con los archivos, porque el Visual Studio, el ID, te abstrae mucho el concepto de cómo en realidad se manejan las carpetas, porque cuando tú abres este proyectito en el otro, en el IDE, no te aparece en la carpeta bin ni la carpeta object, que son carpetas para los binarios, para la compilación y todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, no son carpetas que debas ver, pero en muchos casos nos es útil ver todo lo que pasa, ver por qué existen ciertos archivos, entender qué dice acá, entender que estamos usando la versión .NET 7, perdón, y qué pasaría si le ponemos 8, 6, entonces, qué pasaría si esto lo ponemos en enable o no. Eso es importante a veces entenderlo, o sea, entender por qué pasan las cosas y cómo en realidad funciona nuestro editor.